La seguridad sigue siendo un tema de discusión en nuestro país. Hoy el senador Manini Ríos presentó una serie de medidas y también pidió declarar la emergencia nacional. Estaremos con las repercusiones políticas y también con un experto analizando qué puede llegar a pasar. ¿Qué dejó la interpelación a las autoridades del MIES y del INAU? De varios temas hablaremos hoy. Bienvenidos, bienvenidos. Así comienza Lado B. Que desde julio de 2023, cuando ingresó al Centro Adolescente Femenino de INAU Rivera, la menor realizó varias salidas no acordadas y por ello se determinó un acompañamiento en salud mental, psicológico y psiquiátrico. Durante su permanencia en el Centro Adolescente Femenino, realizó 17 salidas no autorizadas. En cada reingreso, según Fossati, se trabajó con ella en la importancia de la concurrencia a los centros educativos, así como también lo vinculado a sus cuidados y tratamientos a nivel de salud mental. En septiembre de 2023, desde INAU se realizó un informe dirigido a la Jefatura de Policía de Rivera y a la Dirección de Investigaciones de Trata y Tráfico por una posible vinculación a una red de explotación sexual. Las denuncias en Rivera están puestas sobre la mesa, se presentaron 2 denuncias, eso es lo que he tomado conocimiento con mi equipo respecto a esta red de explotación sexual que está operando en el departamento. Luego de reingresar de una salida no acordada a fines de noviembre, se constató su embarazo y en enero de 2024, luego de otra salida no autorizada, se la encontró en la casa de su madre, quien pidió tenerla a su cuidado. Se presentó entonces un informe a la sede judicial que determinó el egreso de la situación del amparo de INAU y se otorgó la tenencia provisoria a la madre con seguimiento de la situación. La adolescente con 32 semanas de embarazo ingresó al servicio de maternidad del Hospital de Rivera por riesgo de un posible parto prematuro y fue derivada al Hospital de la ciudad de Salto, donde se le realizó una cesárea de emergencia e ingresó al centro de terapia intensiva y su bebé al CTI pediátrico, ambas en estado grave. Falleció el 8 de mayo tras sufrir 2 infartos cardiovasculares. Está fallando el sistema de protección. Acá no es que necesitemos mecanismos de controles, lo que necesitamos es tener equipos, recursos humanos en cantidad y con las competencias, o sea, las capacidades, estoy hablando psicólogos, trabajadores sociales, abogadas, suficientes para atender las situaciones en las cuales las niñas, niños, adolescentes llegan al sistema de protección. Es que hay definitivamente una política de ocultamiento, de falta de transparencia, que ha venido siendo un sello en la gestión de este INAU. Lo que intentamos fue invitar a pensar en qué vamos a hacer con este sistema de protección que no está protegiendo a las gurisas y a los gurises. Precisamente la senadora Silvia Nane fue la que llevó adelante la interpelación a las autoridades del MIES y del INAU y está acá conmigo. ¿Cómo estás, Silvia? Un gusto recibirte en Lado B. ¿Qué tal, Wilmar? Un gusto estar acá otra vez. Bueno, ahí en el cierre del day decías, hay una política de ocultamiento, ¿no? No se está protegiendo a las gurises, a las gurisas. ¿Por qué crees que está pasando eso? Porque hablaste de un sello también de esta administración. Sí, esta administración ha tenido el ocultamiento como un sello en su gestión. Recordemos que incluso a principios de este año hasta quisieron declarar reservada toda la información de INAU. Nosotros ahí hicimos una nota a la Unidad de Acceso a la Información Pública para que se expidiera sobre esa resolución que había tomado INAU y les revocaron esa resolución. Hay muchas formas de ocultar la verdad. Una de ellas es no diciendo, otras de ellas es dando información fragmentada, otra de ellas es dando información a destiempo. Y para centrarnos concretamente en esto que le hemos dado en llamar el caso de Rivera, nos enteramos de lo que ocurrió por la prensa y prácticamente 3 meses después que ocurrió. Cuando INAU debería haber iniciado una investigación administrativa inmediatamente después de darse el fallecimiento, como hizo ACE, de hecho. Nosotros el otro día una de las cosas que preguntamos en la interpelación fue justamente eso, ¿cuándo iniciaron la investigación administrativa? Pero en ese momento no hubo respuesta. En ese momento no hubo respuesta. ¿Después pudiste acceder a alguna respuesta? Bueno, fíjate que todos los informes, prácticamente todos los informes que hay hechos son después del fallecimiento del adolescente, incluso después que la noticia se supo. Hay un informe que se hizo en INAU que está lleno de imprecisiones, que esa también es una forma de ocultar las cosas. Eso es te diría, es una constante en la mayoría de los informes de la institución, ¿no?
el decir fragmentado, el decir en forma imprecisa, el orden mismo de los informes, que no sigue un orden cronológico en el cual uno puede ir entendiendo qué pasa después de qué. Y todas esas son formas que uno las podría llegar de repente a dar cuenta de que hay una falta de formación en la creación de los informes, ¿no? Son informes que no informan, básicamente. O también uno puede decir, si yo hago algo después que los hechos ocurrieron, ¿qué me cuesta ordenarlo? ¿Qué me cuesta validar lo que ocurrió si estoy hablando sobre cosas que ya pasaron y sobre las cuales debería tener toda la información? Bueno, en el caso de Rivera nada de esto pasó. Cuando uno junta, digamos, lo paradigmático que tiene este caso es la verdad cruda de la desprotección que ocurrió esa vez, pero que puede estar pasando ahora. ¿Vos pensás que hoy se puede estar repitiendo Absolutamente. eso? Es que si no se repite más, es porque hay circunstancias fortuitas de las cuales hoy no tenemos conocimiento y porque están pasando otras cosas que en el medio hacen que no haya desenlaces, porque alguien se estará haciendo cargo de las situaciones de las que INAU no se hace cargo. Pero nosotros decíamos, y porque me voy a centrar un poco en la cuestión de Rivera porque me parece que amerita. Nosotros decíamos el otro día, el problema no es Rivera, pero en Rivera hay un problema. ¿Por qué digo el problema no es Rivera? Porque muchas de las cosas que ocurren en Rivera pasan en todo el territorio nacional. De hecho, cuando nosotros nos pusimos a preparar la interpelación, estuvimos tratando de entender cómo dividíamos los diferentes problemas, ¿no? Dijimos, bueno, capaz que la cuestión de explotación sexual es una cuestión que tiene que ver más con la frontera. Pues no, tenés casos de explotación sexual en San José, tenés casos de explotación sexual en Durazno, tenés casos de explotación sexual serios en 33, en Rocha. Después dijimos, bueno, capaz que la cuestión de que los gurises se empiezan a meter en las actividades de microtráfico, los varones sobre todo, es una cuestión que tiene que ver con determinadas... No, también es parejo. Bueno, capaz que las salidas no acordadas tienen más que ver con los hogares de determinado tipo. No. Entonces, hay una situación particular de desprotección en todo el sistema de protección. Y voy a decir esto antes que vayamos a tratar de sacar cuenta desde cuándo están los problemas. Los problemas con los intentos de protección a la infancia que venimos teniendo como país los tenemos de hace 200 años. Punto. Desde una visión absolutamente adultocéntrica, desde una situación donde no logramos entender que hay cuestiones de pobreza estructural que terminan marcando la vida de niños, niñas y adolescentes y que si vos no tenés un apoyo en la familia, un apoyo en el territorio y un apoyo en el sistema de protección y que trabajen juntos y que el Estado como un todo tiene que trabajar, no en una dupla técnica de vivienda, otra dupla técnica de salud, otra dupla técnica de atención psicológica, otra dupla técnica, no sé, de atención a la educación. La vida de la gente no es fragmentada en equipos técnicos, sobre todo la vida de los gurises, ¿no? Tenemos que poder entender unas políticas públicas que sean mucho más integrales y que tengan mucho más la pata en el territorio. Eso lo veo como marco general. Pero cuando vos ves las situaciones que hoy están siendo abordadas por los equipos itinerantes, que son aquellos equipos especializados que trabajan en territorio, con los cuales INAU tienen convenio, que son básicamente travesías en Montevideo, en ruta en Rivera y los equipos que atiende El Paso en otros departamentos. Cuando vos ves particularmente los que atiende los equipos de en ruta que están a cargo de Gurises Unidos, de las situaciones que hoy están manejando, el 75% de las situaciones son de gurisas que viven en hogares 24 horas de INAU en Rivera. Entonces, hay un problema en Rivera, porque cuando vos mirás los 10 departamentos, ese porcentaje tan alto, 7,5 de cada 10, se da en Rivera. Después viene Maldonado, donde los centros 24 horas de INAU también superan, pero por un margen muchísimo menor, a los que se dan en contexto familiar y en territorio. Y después, en el resto de los 8 departamentos, no hay ninguno de los porcentajes donde supere INAU a lo que está pasando en el territorio. Entonces, hay un problema en los hogares en Rivera. Otro de los problemas que pasa en Rivera es que el sistema integral de atención a la violencia de niños, niñas y adolescentes, el CIPIAB, que justamente es un sistema que lo que hace es gestionar
digamos, lo que le llamamos la interinstitucionalidad, ¿no? Ante los casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes. Llámese, coordina lo que hace el Ministerio de Salud Pública con lo que hace con lo que hace el Ministerio del Interior, con lo que hace la Fiscalía, con lo que hace el Poder Judicial, con lo que hace INAU, en un abordaje integral. El CIPIAB, en octubre del 2023, se retiró de Rivera. Dijo, acá no se puede trabajar. No se puede trabajar porque INAU no concurre a las reuniones, no se puede trabajar porque INAU no ejerce su rol de rectoría, no se puede trabajar porque los abordajes que coordinamos los hogares no los llevan a cabo. Y se retira CIPIAB de territorio en octubre del 2023. Entonces, una de las preguntas que nosotros decíamos es, ¿qué pasó cuando se retiró CIPIAB? O sea, INAU, como organismo rector de las políticas de infancia, ¿qué hizo después? ¿Cuáles fueron las acciones de mitigación que tomó? Porque la vida no volvió a ser igual en términos de interinstitucionalidad. Bueno, pues resulta que nos enteramos el otro día que el presidente de INAU no sabía. Sí, él señaló que no estaba al tanto en realidad de esa situación. El propio presidente del INAU, el doctor Fossati, él argumenta de que llegó hace 8 meses, apunta también a que muchos de los problemas se arrastran desde hace mucho tiempo, que hay problemas estructurales y también a que incluso falta personal capacitado como para poder atender la demanda que genera la población juvenil. ¿Cómo tomás esas explicaciones? Como una falta total de responsabilidad, Wilmar. Porque no puede caer el presidente del organismo rector de la política pública en paracaídas. ¿Qué le pasa a la coalición de gobierno? ¿No hace transición cuando se va uno de sus dirigentes políticos a ejercer otro cargo con el que viene? No se hablan. Fossati cayó en paracaídas al INAU sin saber lo que pasaba, no tuvo tiempo de leer los expedientes. Nadie le avisó. Mirá que tenemos un problema en Rivera y que no tenemos interinstitucionalidad coordinada. Pasó en octubre del 2023 y se enteró hace una semana. Es poco serio, es poco serio. Cuando además todo esto pasó en Rivera. O sea, ¿cómo puede ser que el presidente de INAU no supiera? Si el presidente de INAU no sabía, porque alguien no le dijo. O porque no tomó ninguna acción. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quién es que le tiene que decir? ¿Quién le ocultó la información al presidente de INAU? ¿Por qué el presidente de INAU tampoco se enteró del fallecimiento del adolescente el 8 de mayo? Como para decir, hay que iniciar una investigación administrativa inmediatamente a ver qué fue lo que ocurrió. Entonces, hay ¿cómo decirlo? Hay una naturalización de que estas cosas pasan, que no puede ocurrir en lo institucional. Porque si se naturaliza la desprotección, entonces, ¿quién está cumpliendo su rol en INAU? La única que habló de esto, de la desprotección, de los riesgos a los que se exponían las niñas, adolescentes en las salidas no acordadas, desde que comenzó la gestión, fue la directora Natalia Argencio, que con una ética impecable y con una responsabilidad sobre cada una de las acciones que fue tomando ella y su equipo en INAU, salió a hablar cuando hubo un INAU que estaba negando la realidad y estaba negando las cosas evidentes desde hace muchísimo tiempo. Acordate, antes del desafuero Penades, cuando todavía estaba todo en investigación, coincidió que vino la relatora de Naciones Unidas y dijo, Uruguay tiene un problema con la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Salió la vicepresidenta de la República y el presidente de INAU a decir que no tenían ninguna prueba de eso, que lo que estaba diciendo estaba mal. Antes de la interpelación, nosotros veníamos estudiando el tema de explotación sexual contra niños, niñas y adolescentes y nos había llamado la atención una nota publicada en Brecha por Camila Gemi, que fue, creo que el viernes antes a que nos enteráramos del fallecimiento del adolescente de Rivera, donde decía, los datos que publica CIPIAB sobre explotación sexual no tienen nada que ver con los datos que publica el Comité de Prevención, el CONAPES. ¿Qué está pasando? Nosotros tomamos esa información que provenía de un pedido de acceso a la información pública, hicimos una media hora previa para informar al Senado y le dijimos, miren, tenemos un problema serio con las cifras. Capaz que estaría bien entender si estas cifras fueron las que tenían, digamos, en duda la vicepresidenta de la República y el expresidente de INAU cuando salieron a desmentir a la relatora de Naciones Unidas. Porque realmente entonces, nosotros dijimos, ¿qué está pasando con las cifras? ¿No? Porque si uno le parece que gestiona
sobre un determinado volumen de problemas y resulta que lo que tenés es un volumen completamente diferente, uno dice, bueno, entonces, ¿cuáles son las políticas que estoy llevando a cabo? ¿Cómo estoy priorizando con dos cantidades tan diferentes? En ese momento, cuando yo hice la media hora previa, el día anterior se había conocido el caso de Rivera. En esa media hora previa yo dije, me parece que hay que llamar a Comisión INAU para que explique esto. Y después que, reitero, por las investigaciones periodísticas, no por las autoridades de INAU, nos fuimos enterando de cómo se fue sucediendo toda la realidad de Rivera, dijimos, esto no da para un llamado a comisión, definitivamente es para una interpelación. Ahora, Silvia, queda claro lo que decías, ¿no? Que manifestás que no fueron respondidas tus preguntas. Nada. Apuntás contra las autoridades. Sin embargo, el gobierno de coalición termina respaldando, dice que las respuestas son satisfactorias. ¿Cómo tomás ese respaldo político? Bueno, en el momento, cuando vi la moción de la coalición, del oficialismo, le dije, che, ¿ustedes no querrán corregir esto? Porque el último renglón dice, se ha dado respuesta satisfactoria a todas las interrogantes. Y entonces les leí una por una y no habían respondido ninguna. Yo dije, capaz que alguien entendió mal o alguien sacó mal las notas, pero lo cierto es que solamente intentaron esbozar la respuesta de una de las preguntas y leyeron un manual de procedimientos sin responder nada de lo que habíamos preguntado. Las preguntas que respondieron sobre Rivera eran preguntas absolutamente administrativas que no hacían el meollo de la cuestión y que nosotros habíamos hecho para contextualizar la pregunta que era ¿cuándo iniciaron la investigación administrativa? El presidente de INAU, que se dedicó a darnos cátedra durante toda la interpelación y a marcarnos todo lo que no sabíamos, no tuvo ni siquiera la capacidad de mirar la fecha de un expediente. En su tremenda erudición, lo único que tenía que hacer era agarrar el expediente, fijarse la fecha y decirnos la fecha en la que habían iniciado la investigación administrativa. El respaldo evidentemente fue político, ¿no? O sea, alguien se hizo cargo de ese ocultamiento, alguien se hizo cargo de esa falta de capacidad de respuesta o alguien se hizo cargo de esa falta de información de gestión que tiene INAU. Al día siguiente, el senador Camí dijo que no habían respondido nada, que efectivamente no habían respondido nada. A mí me parece que hay, y eso creo que lo tenemos que de nuevo poder ver en contexto, porque si no nos queda en una especie de partido de fútbol que hay unos de un lado y hay otros del lado, y esto va mucho más allá de eso. INAU tiene una tremenda debilidad institucional y es que todas sus encargaturas son a discreción de la autoridad política de turno. Entonces basta que un político se pelee con otro para que alguien levante el teléfono y alguien de esas encargaturas se quede sin trabajo. Eso hace a que se terminen ocultando errores, muchas veces muy graves, para sostener un puesto de trabajo. Entonces, definitivamente, lo que hubiésemos querido no era una moción de censura o una moción de respaldo. Eso es el final de una responsabilidad política que se exige justamente por la falta de responsabilidad que hubo en los directores de la coalición de gobierno. Pero ojalá hubiéramos podido hablar de qué estamos necesitando para empezar a fortalecer el sistema de protección. Ojalá hubiéramos podido hablar si no hay que hacer una reforma profunda en el sistema de protección, que quizá, y digo quizá, yo no soy experta en esto, pero quizá hay que separar la rectoría de la operación, ¿no? Como se hizo en el sistema de salud. El Ministerio de Salud Pública es la rectoría, es el prestador. Capaz que hay que hacer eso y reconocer que ninguna institución se controla bien a sí misma. Capaz que podíamos pensar durante un tiempo, mientras tratamos de ver cómo funciona el sistema de protección, capaz que hay que generar un comisionado parlamentario para la infancia y la adolescencia, igual que el sistema carcelario, que pueda presentar habeas corpus, por ejemplo, o que pueda hacerse cargo de ver cómo le vamos a reparar desde el Estado las vidas a muchas de estas gurisas y gurises. Los que estuvieron de alta, los que estuvieron internados en las clínicas psiquiátricas mientras estaban de alta. Podemos pensar que eso no tiene no tiene un impacto en el resto de la vida. El gurí que quedó con la espalda llena de perdigones del centro Himalaya, ¿no tendrá un impacto en su vida? ¿El Estado no tendrá que reparar? ¿Hasta cuándo va a ser gratis andar rompiendo la vida a las gurisas y a los gurises? Silvia, te agradezco mucho tu visita esta noche aquí. Muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima. Cambiamos de tema, nos metemos con la seguridad. Hoy Manini realizó una presentación de una serie de medidas. Vamos a verlo y ya seguimos conversando sobre ese tema. En las últimas semanas la situación de inseguridad para nosotros alcanzó niveles
inaceptables para lo que los uruguayos se merecen, y nosotros hemos hecho especial énfasis en la necesidad de adoptar medidas de inmediato. Lo que ahora estamos planteando es atender esta emergencia nacional en el entendido de que no es bueno esperar a que asuma el próximo gobierno el 1 de marzo, porque siguiendo con las estadísticas de acá, el 1 de marzo habrá 200 uruguayos más asesinados. En primer lugar, declarar el estado de emergencia nacional en seguridad pública. Los últimos acontecimientos han cobrado vidas inocentes de ciudadanos, incluso de policías, verificándose volúmenes inadmisibles de empleo de armas de fuego, evidenciando una pérdida de dominio territorial y control poco explicable. La propuesta es decretar por 120 días el estado de emergencia nacional en seguridad pública y realizar las acciones específicas que a continuación se enuncian. Operativos intensivos para restablecer la seguridad en el área metropolitana. En las zonas de recuperación territorial mencionadas se mantendrá presencia policial permanente, implementándose controles de acceso. Se dispondrán rondas de vigilancia barrial a toda hora en diversos itinerarios aleatorios, desempeñando tareas para observar, prevenir, disuadir y reprimir, si fuera del caso, toda agresión, violencia, ataque y actos preparatorios para la comisión de eventuales hechos delictivos o con apariencia de tal. Se organizarán operativos nocturnos masivos y coordinados en las zonas de mayor riesgo del área metropolitana, operaciones de alto impacto para desmantelar las redes del narcotráfico. De seguridad vamos a hablar ahora en vivo aquí en la doble en la pantalla de TV Ciudad con un experto en la materia, Robert Parrado, psicólogo, licenciado en seguridad pública, comisario mayor retirado con más de 30 años de experiencia. Robert, es un gusto tenerte por acá. ¿Cómo andás? Bien, por suerte. Un lujo estar contigo de nuevo. Bueno, es un gusto tenerte por acá. Aparte, vení vine preparado. Estuve leyendo bastante de tarde. Sí. Estás ahí con todo, siempre con el sobre, con todo. Bueno, emergencia nacional de seguridad, declara Manini, las medidas. A grandes rasgos, ¿cómo lo ves? Mira, por un lado, algo positivo, el plantear que hay una emergencia. A nivel nacional, puedes relativizarlo, fundamentalmente porque en Montevideo es donde pasa la mayoría de las situaciones, pero también tenés que vincular el tema fronteras, algunos departamentos que son más complejos que otros, pero en definitiva plantea una emergencia, o sea que no está de acuerdo en definitiva con el resto del discurso de la coalición que integra. Creo que no está mal plantearlo para empezar a discutirlo. Ayer un colega tuyo me preguntaba y yo le decía, yo estaría más de acuerdo en una emergencia más localizada. En realidad, con los operativos intensivos que plantea, por ejemplo, ya tenemos de la administración pasada y de esta administración que le cambiamos el nombre. Operativo de saturación, lo volvemos a repetir. Y de alguna manera eso no ha dado los resultados esperados. Pero creo que además, cuando él dice se perdió el territorio, yo uso siempre podríamos decir una metáfora, una frase de esas que te salen en el momento que después la tomé, que es, se perdió el hilo, o sea, se te corta del ovillo, encontrás la punta del hilo, haces un nudo y te quedás viviendo en el nudo. Cuando en realidad a veces parece que se perdiera el ovillo, o sea, no se sigue el hilo que te da continuidad en estos temas y tiene que ver con lo que decía la senadora en la parte primera del programa, ¿no? Donde faltan números, te falta ajustar algunos detalles, tenés que ver qué entregás. No basta con que todos los años demos datos, sino, ¿cuál es el diagnóstico? Me pasó en un programa también que me preguntaron, me dicen, pero entonces no hay diagnóstico. Te juro que del alma me salió. No. Ajá. ¿Por qué? Porque no notás que algo continúe una propuesta. Vamos a poner una sola. De la administración pasada, yo creo que lo que hacía Leal con el impacto en 7 zonas, que era una propuesta que se había estado trabajando mucho tiempo, para mí fue muy valiosa. No tuvo continuidad. Hasta la llegada del actual ministro, Nicolás Martinelli, donde hacen algo parecido, ¿viste?
un allanamiento donde se derriban casas, donde casi que te queda una calle, donde había una calle que alguien le puso un portón, y eso es porque perdiste control sobre el lugar por cantidad de personal, por la razón que tú quieras. Pero eso se debería haber continuado porque lo que se buscaba era darle oxigenación a una zona, que las calles fueran calles, que si venía un familiar nuevo no ampliáramos la casa hasta el cordón de la vereda, que vos pudieras como mantener la posibilidad del Estado presente. El Estado presente recuperar la convivencia en cierta medida, ¿no? De alguna manera también, y bueno, vos hablas de convivencia y lo he hablado un sinnúmero de veces. El tema de las mesas locales para la convivencia y seguridad ciudadana es algo donde tiene que quedar un poco de por fuera de la parte operativa. Sí, en el manejo de la información que tiene que tener ida y vuelta la parte operativa, que es la parte policial, pero donde vos tenés que también trasladar información en esta zona que hay. Porque claro, quedás expuesto a determinadas realidades porque desconocés qué está pasando. En la noche no sale nadie. ¿Quién va a salir? Pero todo lo que tenemos es reactivo, Ahora, o sea, no cambió Robert, mucho. Yo sé que vos hablás con representantes de todos los partidos, Sí, con sí. expertos de todos los partidos políticos. Ahora, Manini habla de acciones inmediatas, ¿no? De ya Sí. empezar a aplicar. Vos que trabajás en este tema desde hace mucho, ¿es posible cambiar la realidad a corto plazo, Mirá, digamos? no se cambia a corto plazo, sin duda, pero más allá de eso, uno tiene amigos en todos los partidos y uno también hace las consultas y me da la sensación que el mensaje que da Cabildo Abierto, digo, a través de estas medidas es, esto habría que hacerlo ya. El mensaje es, deberían haberlo hecho antes. Ajá. Es lo que me queda a mí. Algunas cosas que plantea parecen coherentes, pues se plantearon siempre. Bueno, si vos decís que las cárceles son una escuela del delito, evidentemente en una visita hay un flujo de información, los celulares siguen apareciendo. Hay droga dentro de las cárceles, decir que no es medio tirado de los pelos. Si no entrara nada, ponele que un acto mágico dice no entra, al otro día, a la semana tenés una crisis de abstinencia de todo el penal. No se analiza en contexto, digo, cuando se habla de las mujeres cayendo presas en un término más del rubro, por entrar casi nada de droga a las cárceles. Eso vos lo tenés que analizar desde una perspectiva de género donde te dice que el que está adentro está viviendo una determinada situación por consumo, porque vende o porque es víctima, y le está pidiendo al afuera que de alguna forma le dé una solución. Bueno, hay que analizar el adentro y ver qué es lo que tenemos, la edad, el tipo de delito. No es solo la inflación penal, poner más delitos para tratar de lograr mejores resultados, y el que lo plantea así estamos obligados a decirle, bueno, vos planteás 10 años, no importa el delito, delitos graves. Bueno, hubo un legislador que planteó que la gente que estuviera en situación de calle casi que fuera delito, y se olvidó que, por ejemplo, las faltas están dentro de ese gran capítulo en el Código Penal, que son delitos enanos, faltas. El exministro Heber fue el que lo planteó. Sí, en realidad, yo ¿no? porque no lo nombré, preferí Sí. no nombrarlo. Digo, porque agrego que fue el ministro del Interior, en realidad, Fue ¿no? ministro del Interior, pero de alguna manera eso no podemos desconocerlo. Más si fuiste ministro en el Interior. Digo, en el caso de Larrañaga arrancó y lamentablemente fallece, pero no hubiese cambiado tanto con el tiempo, más allá que la figura ya no está. Claro. Pero... Ahora, Robert, vos que también formaste parte de la policía y que Sí. conocés mucho la dinámica interna, ¿no? Por eso es interesante también escucharte. Manini habla de recuperar la autoridad, ¿no? Da a entender como que la policía perdió peso. ¿Cómo lo ves eso en Mira, realidad? yo creo que algo de eso pasó. No obstante eso, el actual presidente lo planteaba antes de llegar al gobierno. Hay campaña, lo dijo. Salía en aparte, ¿no? Sin TV y de alguna manera apareció justamente eso, ¿no? Evidentemente hay un problema en año electoral donde aparece la brocha gorda. Y nosotros lo que tenemos que pensar, que no creo que, porque lo diga Robert, va a cambiar. El año electoral tendría que ser donde vos te sentás con tu equipo y no generás propuestas para el siguiente año. Sino el primer año se te van los acuerdos, en conversar, y este último ya ves, planteando, entre comillas, quejas con razón de algunas cosas que se habían planteado que no se hicieron. Entonces vos decís, bueno, pero pasaron 3 años y medio, más o menos en 5, vos tenés que tenerlo armado, ya tenés que tener diseñadas las competencias para un jefe de policía, tenemos que analizar si tiene que ser un jefe de policía. Algún compañero se va a enojar, pero digo,
En su momento uno decía, tenemos 19 personas dentro de la estructura policial para gestionar. No los quiero para operar en la cancha. Tienen que conocer el sistema y saber trabajar en equipo. Pero eso implica un modelo de trabajo totalmente distinto al histórico. Y acá tenés grandes cambios estructurales en la policía. Bueno, te nombro uno que fue civil, fue relevado para que tengas una idea, Vescovi, por allá entre el 20 y el 30, que es Juan Carlos Gómez Fole, que más o menos es el maestro, el creador de lo que el germen o el inicio del centro de formación más importante que tiene la policía, que era la Escuela Nacional, hoy Dirección Nacional de la Educación Policial. Tenés más adelante podés encontrar a Stirling con los distritos Sí, sí. Es un modelo parecido al norteamericano. Después viene Bonomi. Gustará o no cómo estaban las estructuras, por qué se aumentaron los homicidios, pero hay poco análisis y no basta la academia. Vos tenés que tener alpargatas embarradas, además de la academia, incluso te digo, el académico debería tenerlo, de vez en cuando cambiarlas, para poder entender algunas lógicas. Y esas cosas a veces no las ves. Y el otro cambio que se pudo haber dado, ¿cuál fue? Y bueno, una mirada que creo que fue muy acertada de Larrañaga cuando planteaba el mimo al policía, acaudilló, logró una motivación inicial que no sabemos en qué pudo haber terminado. Pero hoy por hoy lo que tenés es más de lo mismo. Heber recala accidentalmente en el Ministerio del Interior. Y vos no aprendés lo que es el Ministerio del Interior solo con la policía. Si no tenés una idea más o menos coherente, que no es solo para el abogado, porque también has escuchado a alguno que te dice, yo estuve cerca de esto porque soy abogado. No es suficiente, porque en el currículum también estudio Derecho, voy más o menos por la mitad, pero eso no me habilita a decir que sé de ingeniería nuclear. Digo, son esas pequeñas cosas que uno tiene que empezar a tener humildad en el trabajo. Hay policías para investigaciones. Cuando te dicen que hay un compañero que se enojó, que me llamó hace unos días, por un programa lo dije. Viste que decimos, ¿cuál es la policía de élite? Contéstamelo, ahora me pongo yo en periodista. ¿Cuál es? Acá te voy a hacer yo la pregunta. Pero dale, una sola. ¿Cuál es la policía de élite? La policía de élite que tenemos hoy. ¿Cuál es? No, te contesto yo. Una gran pregunta eso. La republicana, es lo que te dicen. Sí. Es La como fuerza de élite. Como el modelo. Como el seguir. modelo. Policía científica no es de élite. Ajá. Bomberos no es de élite. Policía caminera no es de élite. Los investigadores no son de élite. Yo creo que de alguna manera tenemos que empezar a darle el verdadero lugar que tiene cada uno. Hay mucha juventud en la policía hoy. En otro tipo de trabajos es bueno que haya jóvenes. En la policía también. Pero lo que no puede pasar es que con 40 y poquito llegues a la máxima jerarquía y te transformás en el tapón de los que están abajo, que todavía ni se enteraron, van a estar 20 años esperando para ascender, salvo que se reforme alguna estructura. Ahí estás hablando, apuntando a la estructura policial, que es todo un tema, podríamos Es hablar todo un un programa tema, entero. pero Ahora, se necesita trabajar. está La bien. capacitación es otro gran Ese tema. es un gran punto. Ese es un gran punto. Ahora viste que Manini también habla de esos operativos nocturnos, ¿no? Como para marcar presencia. Y esto te lo conecto con los allanamientos. ¿Qué pensás de los allanamientos? Yo estoy en Estás contra. en contra. Yo sé Sí, que estás en contra. sí. ¿Por qué estás en contra? Estoy en contra porque hay gente que no ha pensado. Primero que nos enseñan como cadetes, y el que niegue eso no pasó por la Escuela Nacional de Policía o por la Dirección de Educación Policial. Lo que te enseñan casi en el ABC es la noche no es amiga de los procedimientos policiales. Ajá. Está en la tapa del libro, ves menos. No, pero van a ir con el juez. No, pero va a haber un patrullero. No, porque va a haber una orden a la vista de... Sí, y además va a estar el juez, además va a estar el fiscal. Genial. Eso se lo vamos a explicar cuando pateas la puerta, porque no es, hola, buenas noches, son las 3 de la mañana, soy la policía, vengo a hacer un allanamiento. Puede darse cualquier tipo de enfrentamiento, y pueden haber, va la amiga, va la enemiga, que no va a impactar en el lugar. Entiéndase, el delincuente atacando a la policía, el policía neutralizando esa situación que puede llegar a abatir a algún delincuente, pero eso le explica a las paredes de chapa, de madera, de bloque, para que las balas que se disparan de un lado o del otro no las atraviesen y no haya muertos inocentes en la zona. Bueno, ahí tenés alguno medio distraído que te dice frente a frente mirándote. Y de día no es lo mismo. Sí, el allanamiento sí, pero de todos los que estamos acá presentes, el único que ha hecho allanamiento fui yo.
Y los policías la policía de hoy, de ayer y la que vendrá, los va a seguir haciendo. Pero tenés que tener claro cómo funciona y el impacto que genera. Y después tenés otros distraídos que te dicen 25 kilos de cocaína en el living y no lo saca ni Dios. Lo voy a referenciar porque es muy notorio que fue el presidencial del Partido Colorado. Sí, pero tenemos que tener inteligencia operacional, que bien lo plantea ahí sí muy bien Manini, cuando te dice, bueno, tenés que tener una mirada operativa abierta, de impacto, que vos puedas decir, cierro acá, controlo acá. La droga, los 25 kilos no deberían llegar, pero hubo en el Parlamento una interpelación que quedó en reserva, porque se iban a dar que teníamos 40 y pico de grupos individualizados. Bueno, bienvenido. Pero yo tengo que tratar de que la droga no llegue. ¿Y ahí es donde nos vamos? A la frontera. ¿Qué tenemos en la frontera? Que también lo plantea Manini. Sí, de hecho habla de en realidad proteger o reforzar la frontera, claro. En realidad. Bueno, ¿no? tendríamos que comprar más aviones, tendríamos que tener más radares, que él lo plantea. Todo eso ya lo sabemos. Ahí tenés un diagnóstico que te lo da defensa. No precisás hacer mucho. Hay que ver qué pasa en el puerto con los escáneres también. Con los escáneres, algunos que se rompieron apenas vinieron. Hay un montón de historias que te llaman la atención. Vos decís, Robert, que la policía, que es la que está metida en este tema, que hace los allanamientos, no quiere que esto se apruebe y que lo impulsan aquellos que están por fuera, digamos. No, yo creo que hay una mirada en las dos coaliciones, donde tenés gente que va a votar seguramente el allanamiento nocturno. Yo no lo voto por estas razones y creo que me asiste la razón en lo que te planteé. Pero también va a pasar que mucha gente del Frente lo pueda votar y que muchos de la coalición también y otros tantos no. Pero hay que empezar a hablarlo. Lo que pasa es que estamos en año electoral. Yo me acuerdo de un actor legislador que no voy a nombrar, que dijo, uno tiene que mirar hacia un lado y que justo el electorado esté de ese lado. Y claro, tenés que reeditar el poder o llegar al poder. Uno lo entiende, son las lógicas que hay. Pero creo que en estos temas, como bien lo decía la senadora Nane, hay temas que te trascienden, la seguridad, la educación, la salud. Bueno, esto que planteaba el tema del INAU. Hay muchas historias que van un poquito más allá y no puedo todos los días poner a alguien para que vaya a aprender. El Ministerio Interior es tan sensible que podemos pensar en modificaciones, pero no estas. Vos tenés jefes de policía, que es un cargo constitucional. Tenés un director de la policía y 2 subdirectores, que son cargos de confianza. Tenés en determinados lugares cargos de confianza que en realidad perfectamente hay gente formada dentro de la estructura que puede tener las dos miradas. Allanamientos con el tema droga y violencia doméstica, hicimos. Y también tenían que ir los perros a ver si encontraban la droga, pero también proteger la situación que se daba con quien denunciaba. Ahora, el hogar, si vendés droga, no es hogar, te dicen. Claro, el tema está en la definición de hogar también. Ahora, la interpretación que se hace. Uno vende droga y es el delincuente. Vamos a ponerlo en la figura del varón. La señora y los 3 nenes que duermen ahí, ¿qué es? El hogar. Pero cuando vas a hacer un allanamiento también te enseña que es tu morada. Que es el lugar donde habitás, y no importa que sea una boca, dormís ahí, comés ahí, y eso tiene un impacto hasta emocional. Hay gente que no... Parece que vive en otro mundo. Robert, me quedaron preguntas y temas, las seguimos otro día, ¿te parece? ¿Cómo no? El tema de la educación, para el que viene. Por ejemplo, Y te dije para el que viene, para que veas que uno es de a pie. Ahí está. La seguimos otro momento. Gracias, como siempre. Dale, abrazo. Hacemos una pausa. Hay más Lado B aquí en la pantalla TV Ciudad. Bienvenidas y bienvenidos a Cateto Adyacente en Lado B, buscando el ángulo de la información. Es el primer y único programa que cumple 100% con la ley de medios, y le embocó un 79% en el resultado de las elecciones internas. Los ciudadanos tienen derecho a una ley completa, imparcial, seria, rigurosa, plural y equilibrada que les asegure recibir una comunicación completa, imparcial, seria, rigurosa, plural y equilibrada, y aunque los censuradores se hayan salido con la suya, en este programa vamos a seguir honrando esa ley completa con su anexo y sus intenciones, esperando que lo que Dios ha legislado que no lo vetare el hombre. Ustedes saben que en este programa tocamos los temas de actualidad, los temas que a ustedes les interesan, ¿no? Infancia, tuvimos hoy, seguridad y ahora educación.
y educación de la mano de mi amigo Mario Posbe con su cateto adyacente. ¿Cómo anda, Mario? ¿Anda bien? Buenas noches, Wilmar, y buenas noches a la audiencia y a todos los compañeros y compañeras acá en el piso. Estoy muy bien, muchas gracias. La verdad que fue un precioso fin de semana, Wilmar. Nos metemos directamente. El fin de semana estuvo divino. Ya empezar a buscar noticias para traer hoy ya se me hizo más complicado. Estoy tratando de traer temas para la campaña. Y a veces decís, ¿qué? No pasa nada. No pasa nada. Seguimos con la interna. No tenemos una elección en octubre. ¿Y qué está pasando? No sé, lo más disruptivo. ¿Manini bailando? Sí. Manini bailando tendría que estar prohibido por la Constitución. Y propongo un plebiscito que los uruguayos y uruguayas no podemos bailar música brasilera. No podemos bailar música brasilera porque la amargamos. Es una samba enredo triste quedó. Al uruguayo, digamos. Claro, muchachos. ¿Por qué el baile nuestro, el pericón y esas cosas así me das triste por el campo? ¿Y por qué no podemos? Y es una afrenta. Yo digo, si Brasil nos dice que quiere hacer que se vaya el embajador, y tiene razón, tienen razón. Bueno, y buscando esas cosas, y entonces vamos a hablar de algo. De lo del GAO, de educación, el bono. De la educación, que es muy importante. Para mí es muy importante hablar de la educación. Vamos a hablar de lo del bono del GAO. A ver. ¿No? Y adelante lo vemos en la noticia. La noticia que es mi fuente de montevideo.com. ¿De qué se trata la propuesta del bono económico del GAO? Es un incentivo para jóvenes para que terminen el liceo. En detalle, el incentivo implicaría un desembolso por parte del Estado de $6.000 a cada chiquilín o chiquilina dentro de la coyuntura que eso, de los que están en los quintiles más bajos. 80.000 pesos en quinto, 160.000 pesos en sexto, si terminás, y te lo pagan al final. No te lo pagan en el momento. Es verdad. Te lo pagan. ¿Qué clase de incentivo es ese? Que vos le decías al botija, mira, te vamos a pagar $6.000, pero te lo pago en 2 años. Hoy, que es todo ya, que es una inmediatez, ¿vos te pensás que para los chiquilines es un incentivo? ¿Qué hay que hacer? Agarrar la plata, son 160 palos, por ejemplo, en sexto. Tenés 160 días de clase. Los docentes tienen 1.000 pesos por día para apalancar al botija. Entonces está el botija ahí y viene y te dice, bueno, hoy vamos a preguntar, ¿qué pasó cuando se murió el archiduque Francisco Fernando en Europa? Levanta la mano, pasó tal cosa. Adelante, claro, lo asesinaron. Sí, lo asesinaron y bueno, ahí pasó. Bueno, 1.000 pesos. 200. No, porque le digo, mirá, 200, no, porque tampoco le da todo junto, ese se va. Entonces, bueno, esos 200 son tuyos. Ahora, ¿querés contestar aparte qué pasó con tal otro? Claro, un componente lúdico, ¿no? Un componente lúdico también. Y otra cosa más te digo. A ver. ¿Vamos a pagar lo mismo? Eso es uno, porque después, por ejemplo, porque no se le pagan a todos, ¿no? Se le paga a uno. Entonces viene la profesora y dice, bueno, a ver, ¿qué pasó con el archiduque Francisco Fernando? Y entonces estamos todos así, estamos vos y yo, ponele, y dice, bueno, conteste usted, pobre. No, yo no voy a contestar. Si a mí no me pagan, que conteste a él que le están pagando. ¿Entendés? Sí. Porque se empieza a generar una diferencia entre los que tienen $6.000 y que no. Entonces, ¿qué? Yo le digo, profe, encima que vengo gratis. Y quiere que conteste que le está pagando. Conteste que ya está pagando. 6 palos. Y bien que le paga. ¿Y quiere que conteste yo? Yo no voy a contestar, profe. A mí o me apalanca, a mí no contesto. Claro. ¿Qué se piensa que son los botijas? Sí, son vivos. Y lo otro, ¿vamos a pagar lo mismo por científico que por bachillerato artístico? Pero esto con un tema yo de respeto. Bueno, ahí está entrando un tema delicado. No es lo mismo hacer sexto científico que bachillerato artístico, ¿no? Es lo mismo que está estudiando álgebra que danza corporal. Entonces, lo mismo que contesta que está descubriendo raíces y que utiliza Bhaskara. No, menos B, más menos raíz cuadrada de B al cuadrado por menos 4 por A por C sobre 2A. Que una danza de 100 me muevo y lo exteriorizo. Le pagamos lo mismo. Puede ser eso que le pagué. Lo que puede decir es decir, mirá, acostumbrate que estás haciendo artístico, agarrás esos 6 lucas, porque después en la vida va a agarrar plata. Debe ser justicia, de alguna manera un poco justicia. Es una enseñanza para el que está haciendo artístico que en la vida va a agarrar 6 lucas después. Mirá que la única que va a agarrar 6 lucas morralala o dásela que estudió científico y que la apueste en algo o que la ponga a financiar. Que te la administre que vos. Que la administre que estudió científico. Más o menos por ahí, ¿viste? No,
Me encantó hoy, es una enseñanza de vida eso. Es una enseñanza. Y Porque así, no solo está incentivando al que estudie, al botija que estudie, Sí. sino al que piense 2 veces la orientación que va a elegir. También, ¿no? Eso también, Ah. a terminar. Pero vos imaginate también, y para terminar nomás, y ya nos vamos, Sí. la presión del examen del último día, porque es cuando va a cobrar. Es porque va por la taraja. Y vos ahí, ¿no? terminás y está toda tu familia afuera del liceo y te dice, y yo qué sé, no sé, pero ¿contestaste todo o no? No sé, papá. Ay, la verdad que es desgarrador este cierre, ¿no? Me está dejando mal. Nos tenemos que ir, pero... La, Quiere- la mire, doble, vamos, la, vamos. la contesté la doble, pero no sé, ¿contestaste esa pregunta? Lo único que tenía que hacer, contestar la pregunta, que nos vamos a ver si nos vamos para Floripa. No, pero ¿va a agarrar la plata para pagarle la vacación a la familia? Y cada familia, o le vamos a pedir factura también. Bueno, Le vamos a pedir, tampoco vamos a tráeme que facturar a ver qué la va a gastar. Y ojo con qué la gasta los Bueno, no quiero entrar de nuevo en bachillerato artístico. A ver, tráeme y lo gasto. Nos vamos. Gracias, Mario. No, gracias a Se usted. viene a mirar Montevideo. Escúcheme, ¿por qué no va a dar charla usted a los liceos Sí, y le parte de dicen lo que que a voy a gastar hacer la también. plata a los botijas? Eso es importante, Porque veo que el realmente. del artístico es capaz de comprar. No, cualquier cosa. Sí, nada, y es, la falopa ahí, ¿no? Sí, y lo que van a hacer. Sí. Tomar vino y por la drogar- nuestra. drogarse. Por la nuestra. Porque Por la nuestra, claro. claro. Y vamos.